Bueno, buenas tardes. Los que me conocéis, que sois muchos, porque veo muchas caras conocidas, pues ya sabéis quién soy. Y los que no me conocéis, pues esa suerte tenéis. Bueno, me llamo Sergio Blanco y ya sabéis que soy el párroco de San Felipe y rector de San Cayetano o Santa Isabel de Portugal, dos iglesias muy vinculadas a la Semana Santa de Zaragoza. Soy conciliario de 3 cofradías, viceconsiliario de una, y además estoy en la Delegación de Patrimonio de la diócesis. Cuando me pidió Fernando que os hablara del arte, el arte es complicado porque el arte es un tema muy complicado. Pero bueno, voy a hacer una introducción, una pequeña introducción muy breve, de cómo el arte puede convertirse en un instrumento en dos vías. Una vía hacia afuera, es decir, el arte se convierte en un instrumento de evangelización, de anuncio, de catequesis, y una vía hacia adentro. El arte se convierte en instrumento como nosotros a través del arte, a través de la belleza, podemos entrar en contacto con el misterio. Es decir, podemos llegar a tener una experiencia espiritual a través del arte. Luego, hablar del arte de la Semana Santa vais a hablar. Es decir, cada cofradía va a explicar su historia, va a explicar su paso. Como nos ha contado Carlos, pues las primeras referencias son del 17, la Semana Santa actual es una Semana Santa del 19, 20, 21. Me parecía más interesante el haceros descubrir cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, esto tiene un proceso. El representar lo que vemos en la calle tiene un proceso. Pues me gustaría descubrir con vosotros cómo la persona, cómo el creyente llega a iconográficamente representar la pasión tal y como la vemos hoy, tal y como la vemos en la calle. ¿Vale? Pues bueno, comienzo con la introducción. He cogido esta frase pues porque ya sabéis que a Dios nadie lo ha visto nunca, nadie lo ha visto jamás, y precisamente Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El arte siempre ha sido un potente instrumento de evangelización que permite el acceso del hombre al misterio a través de la contemplación de la imagen. En esta línea, todas las expresiones del arte, escultura, pintura, arquitectura, pueden ser reconocidas como un camino que nos ayudan a encontrarnos con el misterio. Voy a citar a Benedicto XVI, que explicó cómo la contemplación de las obras de arte constituye un camino para llegar a Dios a través de la belleza. El arte es capaz de expresar y hacer visible la necesidad del hombre, hombre-mujer, de andar más allá de lo que se ve porque manifiesta la sed y la búsqueda del infinito. Hay expresiones artísticas que son verdaderas vías hacia Dios, que es la belleza suprema, y que también son una ayuda para crecer en la relación con Dios a través de la oración. Se trata de obras artísticas que nacen de la fe y expresan la fe. Y por último, voy a citar al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que a través de la belleza se puede conocer a Dios como origen y fin del universo, porque Dios es verdad, bondad y belleza, y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos referimos a nuestro arte, es decir, a nuestra representación de la Semana Santa, a nuestras imágenes que vemos en los pasos, algunas de estas imágenes han sido concebidas para espacios sagrados. Originalmente no se hicieron para procesionar. Otras ya han sido elaboradas para su implicación profesional, pero todas tienen un mismo fin. Todas en su conjunto desempeñan dos funciones. Una, catequética de anuncio, es decir, representar en su conjunto la pasión de Cristo, por tanto, evangelio y tradición materializado a través del arte y representado en la calle, pero a la vez, cada imagen también desempeña la función de ser el instrumento para que cada persona que la contempla pueda llegar a la experiencia religiosa, a un encuentro con el misterio. Si uno es creyente, a través de la devoción que nos transmite esa imagen, lo hará. Y el que no es creyente, esa obra de arte también se convierte en instrumento de cómo, a través de la belleza,
la persona puede entrar en contacto con la trascendencia de un ser superior, que a veces no identificará, pero él nota que eso se sale de lo normal, se sale de lo material. Pero no solamente son las imágenes, son todos los elementos, los pasos que la aportan, los atributos, los sonidos, que nos ha hablado Carlos, los aromas, elementos decorativos como las flores, la iluminación específica de los pasos, la propia belleza de la liturgia de la procesión, con todos los hermanos procesionando en silencio. Todos estos elementos provocan que en el espectador, sea o no creyente, se dé una experiencia que se sale de lo cotidiano, de lo mundano y nos transporta a otra realidad. Para el creyente será experiencia de fe y para el no creyente es experiencia con algo trascendental que, aunque no sabe identificar, se convierte a través de la belleza de lo que está viendo en un primer anuncio. Ahora tendríamos que preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, iconográficamente, cómo se ha llegado hasta ver lo que vemos en nuestra profesión. ¿Cuál es el origen de todo esto? Porque para llegar hasta aquí, para representar la pasión tal y como la vemos, hay un proceso en el tiempo y hay una evolución tanto histórica, artística e incluso teológica. Nos vamos a remontar a los primeros tiempos. Estamos hablando de después de morir Cristo. La muerte de Cristo se comienza a asimilar por las primeras comunidades cristianas. Y esto va a dar origen a la primera representación o a la primera iconografía cristiana. ¿Dónde vamos a encontrar esta primera iconografía? Tenemos dos momentos. ¿Se oye algo por ahí que no sé qué es? Un sonido, se oye por ahí. No sé. Se oye un sonido raro. Bueno, tenemos dos momentos. Durante la época de clandestinidad, es decir, la época de persecución, vamos a encontrar esta iconografía en dos lugares, las catacumbas y las domus ecclesiae. A pesar de las películas de romanos, todos sabemos que en las catacumbas no se celebraba el culto. Es decir, en las catacumbas se enterraban los cristianos. Eran las casas particulares, las domus ecclesiae, casas donde los cristianos se reunían en secreto, pues porque eran perseguidos, donde se celebraba el culto que era la Eucaristía. Sin embargo, curiosamente, no vamos a encontrar una iconografía referente a la pasión. Nos vamos a encontrar imágenes simbólicas, como puede ser esta imagen del buen pastor. O nos vamos a encontrar imágenes simbólicas como la mujer orante que representa el alma inmortal. O incluso escenas de la vida de Jesús, como esta adoración de los reyes, o este pasaje de la curación de la mujer hemorroísa, ya sabéis, esa mujer que tenía flujos de sangre y por detrás se acerca para tocar la orla del manto de Jesús y queda curada. O también representaciones de la Eucaristía simbolizadas en la última cena. Pero atención, no podemos meter esta última cena en un tema de pasión. No se va a dar el tema de pasión hasta más adelante y salvo dos excepciones. Hay que entender que representar a Cristo sufriendo y muriendo en la cruz va a ser un largo proceso de aceptación por parte de la primera comunidad cristiana. A los primeros cristianos les va a costar mucho asumir la muerte de Cristo en la cruz. Para los que venían del mundo romano, un Dios no podía morir en manos de los hombres, y menos en algo tan vergonzoso como la cruz. No hay que olvidar que la cruz en esta época sigue siendo instrumento de justicia y que los cristianos siguen siendo crucificados. La segunda etapa es posterior al edicto de Milán en el 313, el edicto de tolerancia religiosa y el edicto de Teodosio, 380, cuando la religión cristiana se convierte en religión oficial. Sacamos el culto de las domus ecclesiae a las basílicas romanas. Y estas basílicas se van a decorar siguiendo la tradición romana, es decir, o bien con pinturas o bien con mosaicos. Fijaros la manera de representar a Cristo. Aquí tenemos una imagen del buen pastor, pero fijaros en detalle. Es un Cristo rubio, es un Cristo imberbe,
es un Cristo vestido a la manera romana. No es el Cristo que luego vamos a ver representado en la cruz, no tiene nada que ver. Aquí tenemos esta imagen que es Cristo, buen pastor, entre San Pedro y San Pablo. O esta imagen que es Cristo entregándole a Pedro precisamente las llaves sobre las cuales se va a edificar la iglesia. Se va a poner mucha importancia en esta época en la resurrección, más que en la muerte en la cruz. Cuando se representa la cruz, no es una cruz siempre sin Cristo. Es una cruz gloriosa como símbolo de victoria sobre la muerte, pero nunca como instrumento de dolor o de sufrimiento. Tenemos esta imagen que no corresponde a época romana, es un mural renacentista, pero es un poco el sentido, ¿no? Tenemos la visión de Constantino sobre el puente Milvio. Todos sabemos la historia, ¿no? Constantino recibe esa visión, ve una cruz sin Cristo, una cruz luminosa en el cielo, una cruz de victoria, y precisamente con esa leyenda, ¿no? Con este signo vencerás. Tenemos también otra imagen de Bernini, que la podéis ver en la capilla de San Pedro, en el atrio. Y aquí fijaros que Bernini, en vez de representar la cruz, lo que hace es representa al emperador a caballo, pero sustituye la cruz por un rayo de luz. La foto no es buena, si vais a la Basílica de San Pedro de día, veréis que sobre esta imagen, sobre la cara de Constantino, cae un rayo de luz, ¿no? Bernini utiliza mucho elementos de luz para prefigurar elementos que nos representan. Sin embargo, la imagen que más se va a representar en esta época es la imagen del buen pastor. Repito, un Jesús imberbe, un Jesús vestido a la manera romana y un Jesús que se parece más a Hércules que a ese Jesús que todos llevamos, ¿no?, en la mente, ¿no? Un Jesús buen pastor precisamente porque Jesús ha venido a salvarnos, porque Jesús ha vencido a la muerte. Estamos en época de persecución, en época en que los cristianos son perseguidos, por tanto, esa imagen se va a convertir en una imagen de consuelo. Pensar que ese Cristo que me acompaña a lo largo de la vida es el Cristo que me rescata de las ataduras de la muerte y me lleva hasta las verdes praderas, hasta la casa del Padre. Solo va a haber dos excepciones de esta época, solamente dos pinturas que vamos a encontrar con referencia a la Pasión. Una, antes del Edicto de Milán, en una iglesia de clandestinidad. Estamos en Siria, en las pinturas de Dura Europos, que es una iglesia clandestina, y aquí nos encontramos, la pintura está un poquito deteriorada, pero representa las tres Marías, las tres mujeres, ante el sepulcro vacío. Pero fijaros que no hay una referencia a la muerte, hay una referencia a la resurrección. Es la mañana, es la madrugada del domingo, las tres mujeres van a embalsamar el cuerpo de Jesús y se encuentran el sepulcro vacío. La segunda pintura, con elementos pasionales, la vamos a encontrar en Roma, en la catacumba de Pretestato, y va a ser la coronación de espinas. Pero fijaros que no aparece ningún elemento de sufrimiento. Tenemos a Jesús también a la manera romana, con dos personajes vestidos a la manera romana, que le están poniendo esa corona de espinas. Bueno, estamos en el siglo III. Atención, vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a finales del siglo VII. Y nos vamos a Constantinopla, al concilio de Quinisesto, 691-692, cuando se va a aceptar oficialmente la posibilidad de representar a Cristo en la cruz. Hasta el siglo VII finales no vamos a encontrar ninguna imagen de la pasión. Fijaros si costó asumir a esta comunidad, a esta iglesia, si costó asumir la opción de ver a Cristo sufriendo, de ver a Dios sufrir y morir en la cruz. Y también nos vamos a encontrar con otro acontecimiento muy importante, que podemos decir que va a ser el génesis de nuestra Semana Santa. Y es que la Iglesia de Occidente va a copiar a la Iglesia de Oriente. La Iglesia de Oriente, desde el siglo IV, realizaba las primeras procesiones de la Pasión en Jerusalén. Es decir, los fieles
se podían sumergir espiritualmente en los escenarios auténticos de la pasión de Jesús. Y van a surgir esas primeras procesiones en Jerusalén. Con el tiempo esto dará lugar al Vía Crucis. Es importante que os quedéis con este dato porque nos ayudará a entender posteriormente cómo en Occidente van a aparecer las primeras escenas de la pasión. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos por un personaje que ha nombrado Carlos, Egeria, ¿no? Egeria es una mujer viajera, escritura del siglo IV, hispano-romana, que describe los actos litúrgicos que ella misma asiste y ve en Jerusalén en sus escritos. Y nos va a relatar la procesión de palmas del Domingo de Ramos en Jerusalén. Y aquí es donde encontramos la primera procesión documentada de la Pasión. Esta procesión del Domingo de Palmas en Jerusalén. Y esto es lo que va a hacer la Iglesia de Occidente, va a copiar, pero estamos hablando de que la Iglesia de Oriente lo hace en el siglo IV y la Iglesia de Occidente lo va a hacer a finales del siglo VII. Pues va a comenzar a copiar estas liturgias, estas procesiones, y las vamos a encontrar documentadas en dos sitios. La Pasión de Palmas o la Procesión de Palmas la encontramos en el Sacramentario de Bobbio, en Italia. Sacramentario es el libro que se utilizaba donde estaban las oraciones de la liturgia, los sacramentos, las partes de la misa, ¿no? Y también en España, en la procesión del Viernes Santo con una cruz desnuda, en Toledo, en época visigótica. Hay que aclarar que son procesiones en el interior de los recintos sagrados, es decir, no salimos a la calle. Son procesiones dentro de las catedrales, dentro de las abadías, sobre todo monasterios, dentro de las iglesias, pero nunca en la calle, ¿eh? Estamos todavía dentro de las iglesias. También se va a dar otro hecho importante que nos va a favorecer precisamente a que surja la Semana Santa. Se va a producir una división iconográfica entre Oriente y Occidente. Oriente va a optar por los iconos, es decir, en Oriente vamos a encontrar representaciones murales de pintura mural, representaciones de mosaicos y representaciones de iconos, pero no vamos a encontrar representaciones de figuras de bulto redondo. Sin embargo, en Occidente se va a comenzar a representar imágenes de bulto redondo con escenas de la Pasión que nos prefiguran lo que con el tiempo serán los pasos de Semana Santa. Tenemos sobre todo nos vamos a encontrar descendimientos. Tenemos este descendimiento de la Ribagorza, tenemos este descendimiento. Como veis, son escenas, hay que aclarar que no son pasos procesionales, ¿eh? Son escenas a modo de retablo que se construían en las iglesias, precisamente. ¿Os acordáis eso de Jerusalén para que la gente se pudiera sumergir en los espacios? Aquí no tenemos los espacios reales, entonces vamos a crear espacios fingidos. Por tanto, vamos a recrear dentro de las iglesias escenas de Jerusalén. Y como veis, estamos en el románico, pero ya encontramos escenas con bastante movimiento. Fijaros que es Cristo crucificado entre los dos ladrones, la figura de María, a la cual Jesús le está extendiendo el brazo, la figura de San Juan y estos dos hombres que están bajando el cuerpo de Jesús. En Italia, bueno, hay que aclarar que todas estas imágenes primero van a surgir en el norte de Europa, del norte de Europa van a pasar a Italia y de Italia van a venir a España. Pero donde van a aparecer precisamente toda esta iconografía de la Pasión va a ser en el norte de Europa. Más descendimiento, siempre en la misma línea, ¿no? La Virgen, San Juan, Cristo, que está bajando, y estos hombres que lo están bajando de la cruz. Pero atención, todavía no hemos llegado a los Cristos articulados, ¿eh? Son imágenes fijas. Prefiguran un movimiento, pero no lo tienen. Más imágenes de descendimientos. Bueno, os he dicho lo de que os quedéis con el dato de Jerusalén. En Occidente se va a buscar el realismo que no tenemos, en Oriente lo tienen.
En Oriente tienen los espacios y tienen los elementos para recrear esa pasión de Jesús. Y aquí nos tenemos que inventar, aquí tenemos que usar la imaginación. Vemos cómo usamos la imaginación, vamos a ir recreando escenas. Pero queremos dar un paso más. Ya os he dicho que había dos procesiones, la procesión de las Palmas y la procesión del Viernes Santo. Pues vamos a darle un grado de realismo más a la procesión de las Palmas. Y aquí tenemos lo que va a ser la invención, o lo que se le llama la invención del primer paso de Semana Santa, que es el Palmael, que es la primera representación de un paso de Semana Santa. Estamos todavía dentro de la iglesia, ¿eh? No salimos a la calle. Hay grabados, he encontrado grabados en los cuales aparece una pequeñita procesión, pero siempre, si la iglesia tiene una plaza, salían hasta la plaza, pero no más, no salían por las calles. Pensar que lo que se busca en este momento es que los fieles puedan revivir ese momento de la pasión de Jesús. Cuanto más realismo le demos, pues todavía más podemos revivir el momento, ¿no? Entonces, si a esa procesión de las Palmas le añadimos a Jesús subido en la burra y que encima lo podemos mover, pues logramos un grado de realismo que hasta ahora no teníamos. Fijaros que estamos en el siglo XII, ¿eh? Esta imagen es del siglo XII, del norte de Europa. De este tipo de imagen tenemos distintos modelos que se repiten, ¿no? Siempre el mismo modelo. Es sobre una plataforma con ruedas la imagen de Cristo subido en el pollino. Vaya, anda, que se ha descuajeringado esto. Vale, perfecto. ¿Veis? Esta es de Italia, de Londres, del Museo de Artes Decorativas. Bueno, pues vamos a dar otro pasito más, ¿no? Vamos a dar otro pasito más. Como veis, se está buscando en todo momento que sea lo más real posible y recrear la realidad lo más que podamos, ¿no? Si os habéis fijado en las imágenes de los Cristos del descendimiento, son Cristos, ¿cómo son Cristos? Son Cristos serenos, ¿no? Claro, sabemos que está sufriendo porque es el momento de la pasión y de la muerte, pero ese Cristo no transmite sufrimiento, ¿no? Y queremos que se vea que Jesús sufre, porque si vemos que Jesús sufre, pues todavía es más real, ¿no? El espectáculo que estamos dando. Pues pasamos al gótico y en el gótico lo que vamos a hacer es exagerar el sufrimiento de Cristo. Y van a aparecer las imágenes policromadas, pero de una manera brutal. Como veis, el chorro de sangre de este Cristo de Encinacorba de Zaragoza es tremendo, ¿no? Veis que va sangrando por todos los lados. Y la túnica o el paño de pureza que lleva, veis que transmite la sangre que está debajo, ¿no? Bueno. Tenemos este Cristo de Colonia, que fijaros la cara, ¿no? Es una cara de un sufrimiento tremendo. Incluso la imagen, las costillas, las piernas, veis que está hasta retorcido de dolor, ¿no? Bueno. O este Cristo también de Italia, de Cerdeña. Vamos a dar otro paso más, al realismo. Hemos conseguido montar los descendimientos, es decir, los espacios fingidos. Le hemos dado al Cristo un realismo que no tenía, le hemos dado una expresión de dolor, pero queremos más. Queremos que sea todavía más la cosa más real. Pues nos vamos a inventar los Cristos articulados, los Cristos de fuelle. Lo que queremos hacer es que ese Cristo baje de la cruz y lo más real posible. Entonces tenemos que construir un mecanismo en el cual le podamos mover los brazos para que durante un espacio de tiempo esté crucificado, pero después podamos bajar los brazos y bajarlo de la cruz. Como veis, es siempre buscar el realismo para que los fieles pudieran revivir espiritualmente, pero pudieran revivir esos momentos de la pasión de Jesús. Tenemos este Cristo de Cariñena que también es articulado. Bueno,
vamos a dar otro paso más. Es decir, tenemos el descendimiento fijo, le hemos puesto bien de sangre al Cristo, ya le hemos podido hacer que bajara de la cruz. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Iconográficamente, antes del sepulcro, ¿qué imagen aparece? La piedad. Por tanto, en este momento podemos decir que se inventa o aparece la devoción de la Virgen de la Piedad con las piedades articuladas. Es decir, ese Cristo que hemos bajado de la cruz lo vamos a colocar en brazos de su madre y necesitamos una imagen en la cual podamos colocar el Cristo. Aquí aparece la devoción de la piedad y aquí aparece ese realismo y esa figura de María cogiendo en brazos el Cristo de Jesús, el Cristo muerto en la cruz. Como veis, vamos cada vez más real, ¿no? Esto parece Jurassic Park. Vamos haciendo lo más real posible, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con el realismo, ¿no? Aquí tenemos otro Cristo articulado, que es el de la Catedral de Ourense, ¿no? Recordar lo de Jerusalén. En Jerusalén, los fieles, los peregrinos que iban a Jerusalén, tenían la suerte de poder visitar Gesemaní. Tenían la suerte de poder visitar el Pretorio. Tenían la suerte de visitar el Calvario. Tenían la suerte de visitar el Santo Sepulcro. Aquí no podemos. Aquí no tenemos esa suerte. Por tanto, hay que inventarse unos espacios en los cuales los fieles puedan revivir esos espacios de la pasión de Jesús. Por tanto, en las iglesias lo que vamos a hacer es construir espacios fingidos de la pasión de Jesús. Y van a nacer precisamente las escenas de la pasión dentro de las iglesias, las distintas escenas de la pasión. Por ejemplo, esta flagelación, este Jesús, camino del Calvario con el Cireneo, que si os fijáis aquí solo falta poner un tablero y 4 ruedas. Es decir, esto vale perfectamente de un paso. Pero, repito, son imágenes fijas. Es decir, lo que se conseguía es que la persona dentro de la iglesia se convirtiera en un peregrino y pudiera recorrer esa Jerusalén fingida del que no puede ir a Jerusalén, y que dentro de la iglesia fuera recorriendo los distintos espacios de la pasión. Tenemos esta imagen de Jesús camino del Calvario, fijaros la cantidad de personajes, tenemos unos judíos ahí como tirando algo, tenemos esta mujer que puede ser la Verónica, tenemos los romanos. Cada vez intentamos darle más realismo a estas escenas. O tenemos la oración del huerto también. O tenemos una imagen que conocemos todos, que es Cristo, el ex homo, pero Cristo en realidad esperando la muerte sobre la piedra fría. Porque en realidad esta escena no es el ex homo, esta escena es ese Cristo que está en el monte Calvario esperando a que lo crucifique. Tradicionalmente es el Cristo, es el ex homo, ¿no? Que conocemos todos como ex homo. Pero vamos a ir recreando estas escenas. Bueno, tenemos ya las escenas. Es decir, tú entras a la iglesia y vamos viendo la oración del huerto, la flagelación, Jesús camino al Calvario. Bien, tenemos el descendimiento, hemos bajado a Jesús y lo hemos puesto en brazos de su madre. ¿Cuál es el siguiente paso? Antes del entierro hay que hacer la autopsia. ¿Cuál es el siguiente paso? El Cristo yacente, es decir, depositar a Cristo en el sepulcro. Por tanto, ¿qué van a aparecer? Los Cristos yacentes, es decir, van a aparecer imágenes de Cristo que podamos colocar sobre el sepulcro. Estamos en el siglo XIV, ya veis. Hasta que lleguemos al XVII, no es porque lleve, es decir, que yo no voy a llegar, pero fijaros la evolución, es decir, desde el siglo III hasta el siglo VII, que no se podía representar a Cristo en la cruz, pasamos al románico con esos Cristos serenos que no se mueven, ahora en el gótico que hay un movimiento tremendo. Como veis, escenas, Cristos que bajan, que ponemos en brazos de María, Cristos que ya colocamos sobre ese sepulcro, este de Francia y este de Venecia.
Bueno, pues ahora otro pasito más. Otro pasito más para darle mayor realismo a la cosa. Tenemos dos procesiones, la procesión del Domingo de Palmas y la del Viernes Santo. La procesión del Domingo de Palmas ya la hemos hecho real, acordaros, con ese paso del Cristo de la entrada. ¿Qué hacemos el Viernes Santo? Pues nos inventamos el paso de la cama, nos inventamos el paso del Cristo yacente. Y aquí aparece el primer Santo Sepulcro procesional. Como veis, es una plataforma muy decorada, con esa decoración de esa arquitectura gótica que está hueca. Aquí se colocaría dentro el Cristo yacente y lo utilizaríamos para esa procesión del Viernes Santo, pues poderla realizar. Como veis, tenemos esas dos procesiones, la procesión del Domingo de Ramos y la procesión del Viernes Santo. Le estamos dando todo el realismo que en este momento el arte nos permite dar. Pues porque el arte, en este momento estamos en un momento en que la expresividad es limitada. Con el barroco llegaremos a mucha más expresividad. Pero como veis, esta evolución es una evolución muy interesante. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya acabando. Bueno, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y lo dejamos para otro año con más tiempo. Termino muy rápido. De aquí pasaríamos estamos en el gótico, en el 14, de aquí pasaríamos al Renacimiento. Ya sabéis que en el Renacimiento comienzan a surgir las primeras cofradías. No me meto ahí porque es un tema más sociológico. Me meto a la cuestión del arte. Las primeras cofradías lo que van a hacer es, sobre todo van a nacer, como siempre, norte de Europa, Italia. Van a hacer representaciones teatralizadas de la Pasión de Cristo. Es decir, van a representar la Pasión de Cristo de manera teatral. Hoy en día todavía quedan representaciones de la Pasión, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo de siempre, que al final se va a convertir en un espectáculo tal, pues que parece ser que los actores, algunos iban borrachos, la gente pues ya llegaba un momento que era un poco cachondeo y la Iglesia lo va a prohibir. Estamos ya en el Concilio de Trento. Entonces, lo que va a hacer la Iglesia es que va a quitar esas representaciones, esas pasiones teatralizadas y la va a sustituir por la procesión en la calle. Y aquí es donde aparece la procesión tal y como la conocemos y tal y como la podemos ver hoy en día. El arte en este momento es un arte que podemos decir que es puro sentimiento, pura teatralidad, es expresividad. Se intenta que el espectador no solamente capte la escena, sino que sienta lo que siente el personaje, es el arte del barroco, y con esa representación teatral va a surgir lo que hoy conocemos como la procesión del Santo Entierro. Las primeras documentaciones, ¿no?, son del 17, luego 18, aquí por desgracia se va a perder el patrimonio que había con la Guerra de la Independencia y lo que tenemos actualmente es el 19, siglo XX, siglo XXI, ¿no? Os había preparado alguna cosa, pues el éxtasis de Santa Teresa, pues para un poco hablar de la escultura barroca, pero me quedo con esta imagen del Hospital de la Caridad de Sevilla, que como veis, lo que os decía antes, no se trata solamente de ser espectador, se trata de conmoverte, de sufrir como los personajes con la escena que estás viendo. Hay que conseguir que la persona que esté viendo esta escena no solamente sea espectador, sino que se emocione, porque el arte barroco es la emoción, es la teatralidad. Pues acabó.